soy Esteban Rodríguez Moya, ¿ya? Soy académico part-time dentro de la Universidad Católica del Maule, ¿ya? Y también soy estudiante del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Talca, ¿ya? Tesista en realidad, ya estoy en proceso de tesis, ya estoy haciendo una tesis que busca solventar los problemas que tiene, tanto internos como externos, que tiene la filosofía intercultural que propone Raúl Fornet Betancourt, ¿ya? Y estoy tratando de plantear una solución a partir de la propuesta personalista de Manuel Munier, ¿ya? Respecto del artículo que se publicó en la revista Límite, es un artículo del 2019 que se llama La hermenéutica gadameriana como síntesis entre el enfoque cuantitativo y cualitativo en la investigación social, ¿ya? En líneas generales, lo que trato de hacer dentro del artículo, ya muy humildemente, es solventar la problemática o el debate que hay entre los partidarios dentro de los partidarios que tiene el enfoque cuantitativo por un lado y el enfoque cualitativo por otro, ¿ya? Dando cuenta que en estas posiciones, más que tomar partido por un enfoque de tipo metodológico, ¿ya? Hay posiciones o hay visiones filosóficas de fondo, ¿ya? Y esas visiones filosóficas de fondo se solucionan a partir de una propuesta filosófica, o eso por lo menos lo que se logra vislumbrar en el artículo, se pueden solucionar desde una propuesta filosófico-hermenéutica como la de Hans-Georg Gadamer, ¿ya? Que tiene aristas filosóficas. Recordemos que, según el mismo autor, según el mismo Gadamer, estamos frente a una hermenéutica filosófica. Respecto de los conceptos claves para entender o que de alguna manera se desarrollan dentro del artículo, tenemos el de método científico, ¿ya? Comprendido como la vía, el camino o la forma que tienen las ciencias, y específicamente las ciencias, para lograr producir conocimiento, ¿ya? En líneas generales se puede resumir dentro de tres pasos, según lo que plantea Sierra Bravo, ¿ya? Y aparece esto apuntado en el artículo. Primero tenemos la fundamentación, la formulación o delimitación de un problema de estudio, ¿ya? Lo cual nos va a llevar a un objeto de estudio también, ¿ya? Y eso en una primera instancia. Después tendríamos una respuesta o el planteamiento de una respuesta de tipo preliminar frente a esta problemática, ¿ya? Lo que comúnmente se llama hipótesis. Y por último tendríamos la corroboración de dicha hipótesis a partir de la experimentación, la observación, etc., ¿ya? Un rasgo característico que explica, y esto también de alguna manera da cuenta de que la ciencia es inductiva y deductiva al mismo tiempo, que explica este método científico, según el mismo Sierra Bravo, es su circularidad, su dinámica circular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la formulación, determinación del objeto de estudio y de la problemática a estudiar no es azarosa, está determinada por una tradición de conocimiento que se compone se compone de teorías científicas, ¿ya? La respuesta tentativa que se da a esta problemática también está determinada por el acervo o el conjunto de conocimientos científicos que hay disponibles previo a la investigación, ¿ya? Pero es circular porque se da un movimiento deductivo que va de este conjunto de conocimientos, o desde la teoría, llamémoslo así, hacia los datos, pero también es inductivo porque los datos, el momento de corroborar nuestra hipótesis y obtener los datos, estos pueden modificar o no el conjunto teórico que se tiene disponible, ya el conjunto de teoría científica o la teoría científica en cuestión relacionada con la investigación que se esté realizando, ¿ya? Entonces hay un movimiento de ida hacia la corroboración, los datos, que es de tipo deductivo, y un movimiento de regreso, ya posterior a la corroboración, experimentación, que es de tipo inductivo, ¿ya? Y este método es el que se usa tradicionalmente a nivel de ciencias naturales. Ya dentro de lo que son las ciencias sociales,
existen objeciones a la hora de aplicar este método por el hecho de que muchos fenómenos sociales, estoy pensando por ejemplo en el tema de los valores morales, son difíciles o son poco susceptibles de ser estudiados bajo este tipo de metodología, ¿ya? Tratarlos como objeto de conocimiento científico en términos kantianos, ¿ya? Es complicado. Entonces, en ese sentido, hay quienes proponen un enfoque de tipo cualitativo, interpretativo, ¿ya? Que se enfoca más en la idea, en la conceptualización, más que en la cuantificación, si se quiere, del objeto de estudio. Otros dos conceptos clave son el de enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo. Bueno, el enfoque cuantitativo se entiende básicamente como esta vía muy apegada a lo que son las ciencias naturales para obtener el conocimiento científico y que se basa principalmente en herramientas de tipo estadístico para lograr su objetivo, ¿ya? Mientras que por su parte el enfoque de tipo cualitativo se enfoca en la comprensión, la interpretación, el concepto, la idea y la subjetividad que subyace a los fenómenos y que determina también los fenómenos, ¿ya? Entonces, si nos fijamos bien, esto de alguna manera representa debates filosóficos antiquísimos, ¿ya? O sea, no sé, por ejemplo, en el primer caso tenemos el realismo aristotélico, ¿ya? Que, bajo el cual se expresa o se entiende que la determinación del mundo corre a partir o está vinculada estrechamente a las cosas, ¿ya? Y no a la subjetividad con la cual interpreto las cosas. Mientras que, si pensamos en Platón, previo a Aristóteles, tiene su propuesta mucho o una afinidad mucho más clara con el enfoque cualitativo, donde lo que determinaría los fenómenos serían las ideas, ¿ya? Entonces ahí se ve claramente que esto tiene aristas filosóficas, es decir, y aquí apunto a la noción de filosofía, que la entiendo de manera bastante lata, ya no me explayé en definiciones amplias de filosofía porque el artículo no es el espacio para hacerlo, ¿ya? Entonces se entiende básicamente como una reflexión metodológica que de alguna manera apunta hacia el sentido del ser humano y de las acciones humanas, y también en las condiciones que hacen posible aquellos que denominamos como realidad, ¿ya? Si empezaba a desgajar definiciones y definiciones de filosofía, eso da para varios artículos más, ¿ya? Pero en el fondo lo que quiero plantear es que este debate tiene aristas filosóficas porque dan cuenta de una instalación dentro del mundo, es decir, apuestan por una forma de entenderlo y de fundamentarlo. Por un lado, está esta línea de tipo más realista, asociada al enfoque cuantitativo, y por otro, esta línea más subjetiva, si se quiere, apegada a la tradición, a la historicidad, y que es afín al enfoque de tipo cualitativo. Por último tenemos la noción o el concepto de hermenéutica gadameriana, ¿ya? Y que la hermenéutica gadameriana tiene una característica bastante particular, y es el tema de la circularidad y el prejuicio, ¿ya? Si bien es cierto, Gadamer destaca que no es el primero ya en hablar de esta idea de círculo hermenéutico, porque también se encuentra en Schleiermacher, tenemos que esta idea también es antiquísima. O sea, estoy pensando por ejemplo en San Agustín, cuando habla de que para interpretar la Biblia existen pasajes oscuros, pasajes claros. Los pasajes claros nos van a dar cuenta de una totalidad, y esto es circular porque nos van a llevar a los pasajes oscuros, que a su vez estos pasajes, la comprensión de estos pasajes oscuros a partir de la generalidad clara del texto, nos va a llevar nuevamente a modificar este panorama general que tenemos del texto, que justamente nos estaba ayudando a interpretar las particularidades oscuras, ¿ya? En Schleiermacher, según lo que plantea Gadamer, también se encuentra algo similar, pero respecto de la tradición en la cual se inserta un texto. O sea, el texto se interpreta de acuerdo a la tradición donde se inserta, al género donde se ubica, y a su vez esto va a ir modificando la interpretación que tengo del texto, pero el texto mismo también va modificando la comprensión que tengo de esta tradición. Lo novedoso que va a plantear Gadamer es que esto adquiere la forma de un prejuicio, y aquí va teniendo características
subjetivas de tipo más particular. Es decir, cada sujeto o cada persona que lleva a cabo una investigación tiene su propio prejuicio que está determinado por la tradición, por los géneros o por lo que la referencia que tenga del texto, pero es particular, es personal. Y cada vez que afrontamos un texto, ya en el sentido de que el texto representa el mundo, representa las cosas porque las cosas están permeadas por el lenguaje, ¿ya? O la realidad está permeada por el lenguaje, ¿ya? Entonces tenemos que cada vez que afrontamos las cosas, y en este caso afrontamos los textos, ya lo hacemos desde nuestro propio prejuicio, nuestra propia pregunta, llamémoslo así, que viene determinada por nuestra historicidad, nuestro contexto, el conocimiento previo, etcétera, 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 ¿ya? Y eso nos da una pregunta, una interrogación frente al texto que guía nuestra forma de abordarlo, pero a su vez el texto también de alguna manera va ofreciendo sus propias respuestas, ¿ya? Que van modificando este prejuicio previo. O sea, también se da un movimiento circular que va desde nuestro prejuicio, pregunta, contexto particular que forma nuestra interrogante previa, vamos al texto, abordamos el texto nos entrega sus propias respuestas y estas propias respuestas pueden coincidir en mayor o menor grado con ese prejuicio. En la medida en que no van coincidiendo, van modificando este prejuicio, lo van reconfigurando y a su vez volvemos a abordar el texto u otros textos similares desde este nuevo prejuicio. Entonces, básicamente, en las conclusiones lo que establezco es que esta dinámica circular ya es transversal a las dos formas de abordar el fenómeno dentro del campo de la investigación social. Tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa se da esta dinámica circular. O sea, se pueden establecer paralelismos. De hecho, hay un esquema por ahí en el artículo que grafica eso, ¿ya? Donde en la línea más cuantitativa o apegada al método científico, tal cual como este se da en las ciencias naturales, va desde lo que es la teoría hacia la corroboración y la obtención de datos. A su vez, esta corroboración y obtención de datos va modificando de alguna manera la teoría. Lo mismo pasa en el campo hermenéutico que nos plantea, o en la dinámica hermenéutica que nos plantea Gadamer. O sea, vamos desde el propio prejuicio, el propio acervo, y afrontamos el texto, corroboramos, trabajamos con el texto, lo leemos, ¿ya? Y eso de alguna manera también va modificando nuestra precomprensión o nuestro prejuicio. Y a su vez determina estos nuevos abordajes que realizamos referente al texto, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la relación o la forma de solucionar este tipo de debate, ¿ya? Es decir, dándole una base filosófica circular, si se quiere, a la comprensión humana, ¿ya? Inspirándose o tomando como referencia la hermenéutica de Gadamer. Respecto de anécdotas, bueno, este artículo se escribió en el marco del curso de metodología de la investigación 1, ¿ya? Del doctorado que estoy cursando, ¿ya? Del cual soy tesista, ¿ya? El doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Talca. Y básicamente porque a pesar de los esfuerzos que hay de unir o de eliminar esta diferencia que hay entre los dos enfoques, ¿ya? A partir del uso del método mixto o de la orientación pragmática, ya de la investigación enfocándose más a los resultados, ¿ya? O el uso del modelo mixto distinto al método mixto, pero hay diferentes formas de que confluyan, de hacer que confluyan estos dos enfoques de investigación, ¿ya? A nivel de ciencias sociales. Sin embargo, a nivel de discusiones de pasillo, en los recreos, después del curso de metodología de la investigación 1, se apareció este debate, ¿ya? Y básicamente por el hecho de que el doctorado es de tipo interdisciplinar, es decir, llega gente de filosofía como yo, de ciencias sociales, estoy pensando en sociología, psicología social, llega gente de arte, de literatura, entonces eh, se producen discusiones interdisciplinares bastante interesantes donde aún se reflejaba
ahora se presentaba con fuerza aún este tipo de debate. Entonces, a partir de esas interrogantes, se me ocurrió dentro del trabajo final que se pedía para el curso tratar de aportar con una pequeña solución a partir de la hermenéutica de Gadamer frente a esta problemática. A ver, ¿qué textos recomendables o que de alguna manera ayudan a comprender este artículo o que ayudan a ampliarlo, ya, a profundizarlo? Yo creo que son dos, o sea, el de Sierra Bravo, técnicas de investigación social, ¿ya? O técnica de investigación en ciencias sociales, creo que se llama, y que está citado en el artículo al final, ¿ya? Es un texto bastante ameno, propedéutico, introductorio, muy ordenado, muy sistemático y bastante claro respecto de lo que es el método científico y el método científico aplicado a lo que son las ciencias sociales, ¿ya? Y el otro texto es Verdad y Método de Gadamer, ¿ya? En Verdad y Método se puede ver esta dinámica circular que tiene la comprensión o la interpretación que hace el ser humano respecto de los fenómenos o las cosas, ¿ya? Y es bastante útil a la hora de conseguir herramientas, entendiéndolo no solamente como una propuesta hermenéutica filosófica, sino también como una propuesta metodológica para abordar textos de tipo escrito. Perdón. De hecho, es una línea metodológica, esta forma de interpretar los textos a partir del propio prejuicio, que yo utilicé en mi tesis de magíster, ya, pero también la estoy utilizando en lo que es en mi tesis de doctorado. Academia Edu, Esteban Rodríguez Moya. Ahí voy subiendo las cositas que voy publicando. Hay unos poquitos artículos y un par de reseñas por ahí dándose vuelta, más algunas ponencias, ¿ya? Para que le den una mirada. Eso sería todo. Muchos saludos y gracias a este podcast, ¿ya? Detrás del paper, por el espacio para difundir conocimiento de tipo académico y también a la revista Límite por el espacio para publicar. Chao, chao.